¡Wow! Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias a los amigos de Xiaomi, vamos a ver y revisar el Xiaomi 11T Pro 5G. Las trae todas. Nombre largo, Pro y 11 y T, que quién sabe lo que significará eso. La cajita es una cajita bastante normal, tiene este como oro rosado dentro de su tipografía. Xiaomi por un lado, Xiaomi T Pro por el otro, con rápido acceso a todas las aplicaciones de Google. Siempre tratan de aclararlo, ustedes saben por quién y por dónde y por cómo. Lo pueden encontrar hoy día por un precio de 589 mil pesos y su precio de lanzamiento fue 629 mil pesos, pero generalmente los amigos de Xiaomi hacen descuentos bastante interesantes, así que para que lo tengan en consideración. Del tope de gama de la línea Xiaomi para por lo menos Chile. Sabemos que tiene otros mejores, pero que no llegan por acá todavía o por la región. Es un teléfono bastante interesante, tiene una cámara de 108 megapíxeles, tiene un sonido que está calibrado por Harman Kardon, es estéreo, Android 11, una supercarga de 120 watts, lo cual van a ver aquí en la cajita, que yo ya lo abrí, por supuesto, el teléfono está acá. En la cajita pueden encontrar papelería, una carcasa como es ya de costumbre, creo que ya casi ninguno viene sin carcasa, papelito, cámara de 108 megapíxeles, una pantalla Super AMOLED 120 Hz y el Snapdragon 888 con 5G, o sea, es el tope de gama de los Snapdragon hasta cuando salió este, porque hay otro. Y trae un cargador que no es tan grande en todo caso para tener 120 watts y es una de las super cualidades que tiene este teléfono. Además trae el cablecito USB-C a USB-A, que es bien poderoso porque tiene que aguantar estos 120 watts que tenemos aquí, y sobre todo la carga de una batería de 5000 miliamperios. Este cargador que está aquí es de 180 watts y este es de 120 watts, para que tengan una consideración de cuán pequeño es para lo que es. La batería de 120 watts, de carga rápida de 120 watts y 5000 miliamperios, carga, dicen, al 100% en 17 minutos, pero para mí fue algo así más como 25 minutos, lo cual sigue siendo igualmente rápido, y el 25% lo tenía de 0 a 100 en menos de 4 minutos. Así como ¡fiu! La tecnología del Qualcomm 888 5G es súper eficiente, así que no van a tener problemas con que se le gaste la batería, y dos, con que se andan preocupando de cargarla, porque la van a cargar así, súper rápido. Enchufan el teléfono, en 4 minutos van a tener 25%, o sea, van al baño, vuelven y ya tienen por lo menos sus buenas horas. Una pantalla, esta pantallota que tenemos acá, que se ve bastante bien, que es de 6,67 pulgadas, Full HD AMOLED de 120 Hz y tiene 1000 nits de brillo, lo cual es súper brillante, sobre todo para cuando uno quiere estar afuera, en el exterior. Es mucho más brillante que cualquier otra pantalla que yo haya visto del mismo calibre. Sin duda, la protección IP53 contra agua y polvo y salpicadura anda súper bien. Tiene un lector de huella digital que es lo suficientemente rápido para que se despierte muy rápido. Tiene sonido estéreo, tiene dos parlantes, por supuesto, uno al ladito de aquí y otro al ladito de acá, lo cual es muy bueno para poder ver multimedia. Tiene 3 micrófonos, lo cual ayuda sobre todo para cuando uno quiere hacer la cinemagia o grabar video en 8K. NFC, por supuesto, y todo lo que se puede pedir de un teléfono que vendría siendo el tope de línea actualmente. Pero yo tengo mis sentimientos encontrados. La verdad es que se ve bastante bien. No es un teléfono pequeño, no es un teléfono liviano tampoco. Es un teléfono más bien grande, robusto, que se siente pesadito en la mano, lo cual quiere decir que anda súper bien, pero tiene algunas cosas que yo no entiendo. Tiene algunos sacrificios que supongo que es para poder mantenerla dentro del precio competitivo con las otras marcas. Por este precio pueden encontrar cosas que tal vez puedan ser iguales o mejores. Y tengo un sentimiento encontrado con esta línea de Xiaomi, especialmente porque creo que por lanzar un nuevo producto no hicieron todas las innovaciones que uno podría esperar de esta marca. He revisado algunos teléfonos de Xiaomi o las submarcas como el Redmi o el Poco, y uno dice, ¿cómo es posible que inventan tanta tecnología de tan buena calidad dentro de estos teléfonos? Ahí es donde Xiaomi en verdad domina la cancha, sabe cuánto poner, cuánto cobrar y qué hacer para impresionar. Pero aquí creo que, no sé, una vez más, creo que tengo los sentimientos encontrados con este teléfono. Se ve suficientemente bien, pero creo que podría ser mucho mejor, sobre todo por el valor que tiene, de 629 mil pesos, que es su valor original. Hay cosas que no me cuadran bien, por ejemplo, que suena como si estuviera hueco esto. En vez de ser una superficie, supone ser de vidrio. Bueno, el marco, como siempre, un marco de aluminio. La pantalla plana con Super Dolby Vision y Gorilla Corning Glass.
y HDR10. No tengo nada que decir de cómo se ve la pantalla, cómo se siente, pero hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, por este precio definitivamente podríamos encontrar carga inalámbrica, pero no lo encontramos en este teléfono por esta gama, a pesar que, bueno, nuevamente tiene 5G, lo cual es una ventaja para todo y lo hace como a prueba del tiempo, por así decirlo, porque con las prestaciones que tiene este teléfono, el rendimiento que tiene, no creo que van a tener ningún problema para tenerlo por varios años. Tiene garantizado, 3 años de actualizaciones de Android y 4 años de actualizaciones de seguridad por parte de Xiaomi, lo cual también habla muy bien de la marca, que se está poniendo a tono con los días, sobre todo en temas de obsolescencia. No queremos que los teléfonos sean obsoletos porque no queremos generar más desperdicios para que los teléfonos se vayan a la basura. Así que por favor, compre informado. Eso es súper importante, por eso son tan importantes estos videos. Y si es primera vez que pasas por acá, te invito a que revises el resto de mi contenido para que puedas informarte de los diferentes productos que yo reviso: teléfonos, laptop, cámaras fotográficas, micrófonos, relojes, audífonos, audio, todo lo que quieran ver para comprar de forma más informada. Y si no es primera vez que pasas por acá, te agradezco mucho que compartas estos videos, que me des tu feedback abajo para poder seguir mejorando estos videos y hacerlos más y mejores. Por su atención, muchas gracias. Entonces lo que importante es que no se mantengan obsoletos, y con este teléfono va a tener suficiente tiempo para no quejarse. Suena como se ve, muy bien. Tiene estos dos parlantes que suenan suficientemente fuertes para poder consumir media en cualquier formato. Y si tienen un audífono para acompañarnos, no va a tener ningún problema con el Bluetooth 5.0. Tiene conexión USB y una tarjeta SIM que le ayuda. Los micrófonos que trae, ayudan sobre todo para el tema de las cámaras. Y aquí es donde debería, en verdad, se la jugaron todo y tiraron todas las fichas a la mesa, porque las cámaras que trae son espectaculares. Tiene una cámara de 108 megapíxeles para fotografía, lo cual tiene una resolución impecable. Uno puede hacer mucho zoom con ella una vez que la saca y poder reencuadrar o remarcar la fotografía, no tiene ningún problema. Tiene un gran angular de 120 grados y además tiene una captura de macro de hasta 5 centímetros con una cámara de 5 megapíxeles. Y la cámara frontal, la selfie, bueno, cumple como cualquier otra cámara, sirve perfectamente para poder hacer llamadas, sacarse fotitos, sacarse fotos de la comida, sacarse fotos más gente, un retrato, y además el bokeh de atrás que le ponen es suficientemente bueno para hacer pensar que están al frente de una cámara que es más que la de un teléfono. Así que el procesamiento de la fotografía anda súper bien, y la verdad es que todo cada día mejora más y más. Como he dicho en videos anteriores, encontrar hoy día un teléfono que tenga una cámara mala es súper difícil, la verdad, o que saque malas fotos. Tiene que ser muy terrible. Y con esta cámara y estos sensores que trae el Xiaomi van a andar súper contentos, porque sacan muy buenas fotos, sacan fotos muy nítidas y además de gran calidad. ¿Dónde está enfocado en todo caso la cámara de este Xiaomi? Y si han visto las presentaciones en los diferentes videos se van a dar cuenta: en el cine. Si ellos quieren hacer cinemagia y han generado un montón de contenido en el cual hay diferentes productores audiovisuales los cuales ocupan este telefonito para poder generar cine o para hacer videos de alta calidad, ya que graba en 4K. Y los 3 micrófonos que tienen ayudan, si es que en algún momento ustedes hacen un zoom, a que se acerque el sonido también y ponga atención directamente en un sujeto o en el sujeto que está en el medio de la toma, para aumentar ese ruido. Es una tecnología que hemos visto en otros teléfonos, pero que no por eso no puede ser copiada. Y además que el procesador que tiene que ser por lo menos del tope de gama para poder procesar los 8K, le anda muy bien. Y cuando digo que está enfocado en el cine es porque cuando uno va a la serie Pro, que por supuesto puede sacar fotografías y además puede sacar videos. Entonces uno aquí aprieta fotografías en Pro o video en Pro. Y aquí cuando damos vuelta todo, podemos ver qué tan ancho queremos el lente, lo cual es súper difícil ver en algún tipo de grabación de video pro que te permita escoger el lente que tú quieres grabar video. Inusual, pero bastante útil también. Puedes ver el nivel de exposición, la velocidad, foco, el balance de blancos, entre otras cosas. Y además puedes también ver si acaso efectivamente se está hablando de un lado o del otro, porque tiene una visualización para el sonido para el derecho y para el izquierdo, y además tiene el fotograma de la luz para que ustedes puedan, para los que saben, porque en verdad yo no sé mucho, cómo poder ocuparla de mejor forma. Nada que decir. Y si nos vamos aquí a las 3 rayitas, podemos ver perfectamente qué es lo que queremos grabar. Si acaso queremos grabar en 720 con 30 cuadros por segundo, 1080 a 30 cuadros por segundo, 720 a 30 cuadros por segundo, 4K a 60 cuadros por segundo y 8K a 30 cuadros por segundo. Y tiene varias modalidades que son
aún más interesante todavía, tiene un modo log. El log es para poder después calibrar la imagen en postproducción, donde ustedes pueden mejorar y corregir la luz, la sombra y los colores. Y además tiene un formato de película que es mucho más amplio y largo, que es como de cine, ¿verdad? Ya no es el 16:9, sino que el 21:9, creo. Y audio zoom. Y el audio zoom es el que yo les digo que si tú haces zoom, perfectamente vas a poder escuchar a la persona. Además, en el tema de fotografía tiene varios tipos de fotografía también. Bueno, tiene el video normal, por supuesto con HDR, con un estabilizador de imagen, foto normal, retrato y más. Un video corto, la panorámica, documentos, el video del blog, cámara lenta, timelapse, efectos de película, video dual, que esto a mí me encanta porque pueden ocupar las dos cámaras, la de adelante y de atrás, para poder hacer video. Así que si se ponen creativos pueden ver al poco yo y me pueden ver a mí. Es bastante interesante. Y el clonar. No tengo nada que decir acerca de las capacidades del teléfono porque en verdad es buenísimo. Nunca se me ha quedado pegado, ha andado muy bien, la batería le dura lo suficiente. Se calienta un poquito cuando se exige, pero eso es normal en cualquier otro teléfono, no va a tener ningún problema para los juegos. Anda súper bien. Yo creo que el teléfono cumple con todo y ahí yo creo que es donde está el mayor problema. ¿Por qué? Si bien es cierto, es un teléfono bueno, un teléfono lindo, un teléfono que se ve bastante interesante y muy capaz, un teléfono que no enamora del todo, ¿no? Como que no termina de convencer. Uno dice, bueno, me voy a gastar toda esta plata por este teléfono, y yo creo que para gastarse sobre 500.000 pesos, son más de $600, hay que estar enamorado del teléfono o que te convenza lo suficiente que pueda ser un mejor valor precio-calidad. Yo creo que el nivel de precio que le pusieron a este teléfono fue efectivamente para poder llegar a la competencia y decir, mira, estamos en el mismo nivel porque costamos casi lo mismo. Pero se olvidaron de las bases de Xiaomi y Xiaomi es dar valor por dinero. Espero que la próxima saga de este teléfono, el Xiaomi 12, en verdad no lo revolucione y cumpla con el objetivo que tiene siempre Xiaomi, que es de sorprender por sobre todas las cosas, para así poder llegar más allá de lo evidente. Estoy seguro que todos los fans de Xiaomi van a comprar el teléfono de igual forma, no importa lo que las personas digan. Pero si quieren tener algún otro tipo de opinión, creo que podríamos esperar al 12 y estoy seguro que el 12 nos va a revolucionar mucho más que este y nos va a sorprender mucho más que este Xiaomi. Ojalá Xiaomi no sacara tantos teléfonos tan seguidos, porque creo que ese canibalismo también impide un poco apreciar lo bueno que hacen, esperando a ver qué hace con el próximo o esperando a ver qué es lo que viene, y un poco denigrando lo que pasó recientemente. Por este nivel de precio se pueden encontrar dentro de la misma marca teléfonos bastante similares a mucho menor precio. Así que revisen bien las marcas, revisen bien cuáles son las promociones, así pueden sacar una promoción que sea bastante más llamativa para este teléfono. Y como siempre, síganme en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, donde subo más videos, contenidos y cosas que están por venir. Y si te gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, vacúnese, lea un libro y este telefonito se va de vuelta para la casa. Y nos vemos en el próximo video.